Bendiciones, mis amados amigos y hermanos, qué bendición poder llegar a ustedes nuevamente con una enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a prepararnos porque hoy Dios nos va a hablar sobre un tema que lo he titulado Causas de la perversión. Y vamos a tomar como pasaje bíblico, vamos a tomar lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos. En el primer capítulo, allí en el capítulo 1 nos damos cuenta cómo Dios utiliza en la inspiración del Espíritu Santo al apóstol para ser muy directo y muy franco con respecto al tema de la perversión. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él preparando el terreno de nuestro corazón para que su semilla pueda ser plantada en nosotros. Te damos gracias, mi amado Dios. Este es un momento en el que quedamos a la expectativa del Espíritu para recibir la semilla de la palabra. Necesitamos ser orientados, iluminados a través de ella para poder estar atentos y recibir las herramientas que nos mantengan, Señor, listos, preparados para contraatacar al enemigo, para no permitir que él siga tomando el terreno de nuestro corazón, sino que por medio de las armas espirituales que Dios nos ha delegado, pongamos en fuga al enemigo y podamos también conquistar esos territorios, esos terrenos, esas áreas de nuestra alma y de nuestro ser que necesitan ser, oh Dios, ministrados con el poder de tu bendita presencia. Quiero agradecerte por cada amigo, cada hermano, cada familia que se dispone a recibir en este momento la palabra, y estoy convencido, Señor, que tu palabra no volverá vacía, cumplirá ese efecto de edificación, de exhortación y consolación en nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar, por favor, siga en pantalla la lectura que voy a hacer allí en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 32. Y estemos muy atentos porque allí vamos a encontrar cómo el hombre, a través de su descuido espiritual, fue pervirtiéndose, fue negando el diseño original para el cual Dios le creó. Dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, fíjate bien la descripción que se hace sobre el hombre religiosamente pervertido, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora miremos desde el versículo 26 al 27 la descripción del hombre moralmente pervertido. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y terminamos con la descripción del hombre intelectualmente pervertido, del versículo 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Como te decía, mi hermano y amigo, este es uno de los pasajes más explícitos en la Biblia que aborda el tema de la perversión humana. Y estuve buscando en el diccionario el significado de la palabra perversión y encontré que literalmente significa inclinación antinatural en los instintos o el comportamiento. Nos damos cuenta, cuando miramos, por ejemplo, la creación, que su testimonio nos demuestra cómo se ha venido distorsionando todo lo correspondiente a la creación, precisamente por causa del pecado. En el momento en que entró el pecado a la creación de Dios, y que Dios lo permitió, entonces se dio la distorsión y por ello también la perversión. El pecado de Adán resultó nada más ni nada menos que en la manifestación de una maldición divina sobre todo lo que tiene que ver con el orden natural, con lo que tiene que ver con el diseño original. Y esto es algo que se nos olvida, y especialmente a los creyentes. Y a veces caemos en frustración y nos sentimos supremamente agotados porque nos damos cuenta que cada vez las cosas van de mal en peor, que cada vez el hombre es más degradado, cada vez la sociedad pervierte los principios morales, pero se nos olvida que estamos en un mundo profundamente afectado por el pecado. Desde la caída de Adán, y ya han pasado varios milenios, nos damos cuenta cómo la misma creación y la raza humana ha caído en esta perversión. El asunto es que la misma naturaleza en estos momentos está prácticamente gimiendo por su propia redención de esos efectos pecaminosos. Y la Biblia dice que un día esta naturaleza será librada de esta perversión. Quiero hacer una pregunta interesante. ¿Por qué será que un ser humano que es considerado superior en inteligencia a las demás criaturas terrestres termina justamente adorando ídolos, recurriendo a una sumisión total, según su propia mente, a darle un valor a algo que él mismo ha creado? Pues el asunto es que el inicio de la idolatría se da cuando justamente el ser humano ha decidido rechazar la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces, entienda o relacione la idolatría como prácticamente la expresión más clara del hombre rebelándose contra su creador, del hombre queriendo ignorar la verdad de Dios en su corazón. Hay una pregunta con la que quiero prácticamente desarrollar esta temática, y es: ¿por qué el ser humano se ha alejado tanto de la verdad? Usted mira a su alrededor y se da cuenta que hay muchas personas que hasta usted conoce, que usted ama, que usted aprecia, pero que se han alejado abiertamente de la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál sería o cuáles serían esas causas? Y yo quiero que las miremos. Hay básicamente tres causas que nosotros podemos extraer del segmento bíblico que leímos al comienzo en Romanos capítulo 1. Y quiero que las detallemos para que podamos tenerlas bien claras y las podamos también analizar y podamos entender un poquito más el por qué hoy en día el ser humano se está alejando terriblemente de Dios. La primera causa que encontramos en lo que el apóstol Pablo nos revela es que no le glorificaron como a Dios. El ser humano tomó la decisión de no glorificar a Dios como lo que Él es, el Dios de toda la creación. Eso quiere decir entonces que el ser humano decidió olvidarse de su posición delante de Dios como criatura. Cuando Dios estableció allí en el Edén el mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le clarificó al hombre cuál era su posición. Al mantenerse al margen de ese árbol y no comerlo, todos los días tenía el recordatorio de que él era simplemente una criatura y que Dios, representado a través de ese árbol,
le recordaba que Él era el creador. Entonces, yo recuerdo precisamente lo que dice la Biblia allí en Génesis, que cuando el hombre desobedece este mandato, Dios desciende al huerto y le hace una pregunta. Y es una pregunta retórica, no es una pregunta porque realmente Dios estaba necesitando una respuesta. Y la pregunta es, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba físicamente Adán. Es una pregunta retórica, repito. Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta donde lo que le estaba prácticamente diciendo a Dios, te desubicaste, te saliste del lugar correcto en el que te puse y para el que te creé. Y esta pregunta la sigue haciendo Dios en este tiempo al ser humano. ¿Dónde estás? Porque cada día el ser humano, lamentablemente por su decisión de retar el mandamiento de Dios, de retar la verdad de Dios, se está desubicando. Él piensa que su propia verdad es la que le va a salvar y resulta que esa verdad que él autoproclama es la que va a terminar condenándole. Cuando fue confrontado Adán con su pecado, entonces algo triste se da precisamente en el comportamiento de Adán, y es que a él no le importa en ese momento juzgar al mismo Dios, culpó al mismo Dios. Y esto entonces llevó a destruir su relación con Dios y su relación también con el prójimo. ¿Recuerdan lo que le dijo Adán a Dios cuando Dios lo confrontó? Y le dijo, la mujer que me diste me dio a comer del fruto. En otras palabras, esa mujer que me diste fue la culpable. Esa mujer que tú creaste no era la que realmente me iba a ayudar como tú lo dijiste. O sea, aquí empieza ya el ser humano a ser un cuestionador, no solamente de la verdad de Dios, sino de su provisión para el ser humano. Y entonces, aquí comienza el problema, porque cuando no glorificamos a Dios, entonces empezamos a crear nuestra propia torre de Babel. Empezamos entonces a obsesionarnos por construir nuestro propio nombre. Y esto va a terminar en una terrible confusión. Así que no glorificar a Dios es la primer causa que lleva a la perversión en el corazón humano. Mientras Adán decidió junto con Eva obedecer el mandato de Dios allí en el Edén, de no comer del árbol del conocimiento, lo que hizo entonces en esa obediencia fue respetar la gloria de Dios. Y mientras el hombre respetó la gloria de Dios, es decir, le dio y le entregó la gloria al único que la merecía, pues obviamente se mantuvo en una perfecta comunión con Él. Pero tan pronto decidió transgredir ese mandamiento, entonces, ¿qué pasó? El hombre quiso usurpar la gloria de Dios para poseerla. Y esto es algo digno de muerte, porque se llama rebelión. Cristo, definitivamente, que es la provisión de Dios para restaurar al ser humano y salvarlo de esa perversión que ha producido el pecado, debe convertirse en la preeminencia, en lo más importante en nuestra vida. Cristo debe convertirse en nuestro norte a seguir para volver a estar en paz con Dios y para volver a tener esa comunión íntima con nuestro Creador, para volver a darle la gloria a Dios que solo Él merece. Y entonces, si somos personas entendidas, estaremos cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice, y Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No glorificar a Dios es no darle la preeminencia a nuestro Dios. Por eso tenga en cuenta este principio fundamental que se desprende de esta primer causa que genera depravación. Vamos a mirar la segunda. No solamente no le glorificaron como a Dios, sino que también dice la palabra que no le dieron gracias, ni le dieron gracias. Esto indica que ellos olvidaron de quién procede la provisión. El ser humano, cuando se olvida de quién es el que le provee,
entonces se siente dueño de esta tierra y quiere manejar los recursos y quiere manejar todo lo que está en su alrededor a su antojo. Y entonces se vuelve un usurpador, se vuelve un abusador de lo que Dios le ha delegado por pura gracia. Que no se nos olvide lo que dice la Biblia, que es nuestro manual de conducta para poder mantener una sana relación con nuestro Creador. Y es que Dios es quien nos sustenta. Él, dice la palabra de Dios, es quien mantiene su brazo abierto, su diestra abierta para sostenernos. En el momento en que Él decida cerrar su mano, somos turbados y perecemos. La Biblia dice en el Salmo 24:1 que de el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que no se nos olvide este principio, porque fácilmente somos tentados a sentirnos dueños de la casa que tenemos, del carro que tenemos, de los hijos que tenemos, del trabajo que tenemos, de los dones y capacidades que tenemos, pero resulta que a la luz de la palabra de Dios nosotros no tenemos absolutamente nada, ni nuestra propia vida, la que tenemos aquí es nuestra. Esta vida le pertenece al Señor. Ahora Cristo pagó un precio muy alto y nos compró a precio de sangre. Le pertenecemos a Él. Somos sencillamente sus mayordomos. Nosotros no somos dueños de nada. Él es el dueño de todo. Y esta perspectiva es la que debemos alimentar nosotros para guardar nuestro corazón de la ingratitud, para guardar nuestro corazón de esa tendencia que nos hace sentir hasta abusivos de las cosas que por pura gracia hemos recibido. La ingratitud ha sido una de las peores perversiones del pecado en el corazón humano. Si hay algo que entristece el corazón de Dios es a un pueblo desagradecido, a un ser humano desagradecido que tanto ha hecho Dios por el ser humano, tanto le ha dado Dios al ser humano, pero que el ser humano no lo reconoce. Y esto entonces, esa ingratitud, ha conllevado precisamente a una serie de acciones de total irreverencia al Creador, al punto donde hoy día la mal llamada ciencia se ufana de haber desplazado a Dios como el creador del universo y le da más valor a las propuestas de una teoría, porque ni siquiera es algo comprobado. Le da más valor a las propuestas de una teoría barata conocida como la macroevolución. Hoy en los claustros universitarios, lamentablemente, hablar de Dios se ha convertido en algo retrógrado. Cuando alguien habla de Dios, lo tildan de una persona anticuada, de una persona que está perdida en el tiempo. Pero quien exalta una serie de argumentos que vuelvo y repito, que no pueden ser probados, pero que suenan muy novedosos, que suenan muy sensacionalistas, entonces son aplaudidos y hasta galardonados, sin tener una verdadera base o sin tener una base de verdad. ¿Sabe? Todo esto es producto de un corazón lleno de ingratitud. Cuando el ser humano pervierte su corazón y le da lugar a la ingratitud, entonces se aleja de Dios, habla contra Dios, se vuelve descomedido hacia Dios. El corazón humano, cuando tiene ausencia de gratitud para con Dios, entonces está dejando ya sus huellas en las presentes generaciones y está levantando un grupo de personas que realmente no conocen de Dios y que no quieren conocer a Dios. Y eso es algo supremamente delicado, que se levante una generación que no tenga conciencia de Dios, que no reconozca a Dios, que no le dé gracias a Dios. Es un fracaso terrible. Prácticamente quedan las puertas abiertas para que el reino del mal, el reino de Satanás, haga de las suyas. Y entonces esto está acrecentando hoy en día el egocentrismo y está también acrecentando la ingratitud de los hijos hacia los padres, volviendo su corazón implacable y hasta sin afecto natural. Porque cuando una persona pierde la capacidad de ser agradecido, se vuelve implacable, se vuelve duro, se vuelve una persona
insensible. La gratitud es uno de los elementos que más trabaja el carácter del ser humano, lo vuelve apacible, lo vuelve humilde, lo vuelve sencillo. Por eso es que Dios desea que seamos agradecidos. Por eso no perdamos la facultad del agradecimiento, no caigamos en este problema que nos pervierte el corazón. Más bien, démosle valor a la gratitud y entonces aplicaremos lo que dice el Salmo 95, versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mira, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Cuando tenemos esa perspectiva, tenemos también un corazón agradecido. Y una tercera causa que encontramos que lleva al ser humano a alejarse rotundamente de la fe y de la verdad, es que profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto demuestra que el ser humano se ha venido olvidando de la personalidad de Dios. El ser humano ha venido olvidándose de que Dios es un Dios primero personal y que dentro de las características de su personalidad es que es todo sabio. Dios es un Dios verdaderamente sabio y que comparado con nuestra sabiduría estamos a años luz de distancia. Y entonces, cuando nos olvidamos de la personalidad de Dios y que por ende Dios es un ser sabio, caemos en el cuestionamiento de los caminos de Dios y empezamos entonces también a cuestionar su soberanía. Se nos olvida que Él es el Rey sobre todo lo creado y entonces queremos nosotros colocarnos al mismo nivel de Él y nos sentimos autosuficientes y nos sentimos también hasta más sabios que Dios. La necesidad, o mejor, la necedad del hombre le dicta a su corazón que no existe Dios. Eso es lo que dice también el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces haya deleite en seguir su propia ley, haya deleite en querer seguir su propia norma, porque se ha autoconvencido de que Dios no existe. Y eso se llama necedad. Y este es el camino amplio, pero también el camino descendente a la idolatría. Y aquí es donde viene algo que es una abierta contradicción. Por un lado, el ser humano busca a toda costa negar la existencia del Dios verdadero, pero al mismo tiempo entonces se vuelve esclavo de sus propios inventos, de sus propios dioses, de sus propios ídolos. Entonces, esto es una contradicción muy clara. Esto es lo que se llama idolatría y por eso la idolatría es algo que abomina completamente el corazón de Dios. Porque cuando el ser humano se abre a la idolatría, lo que está haciendo es desplazar al Dios verdadero para adoptar a algo que es inútil, a algo que es vano. De hecho, el significado de la palabra en hebreo para ídolo es inútil, vano, no sirve para nada. Eso es un ídolo. Entonces, confronte ese significado con el Dios verdadero, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está presente en todo. Ahora, quiero que entienda que el hombre se cree sabio adorando a una criatura antes que al Creador. Imagina esta perversión, ¿sí? El hombre cree que hay más sabiduría en adorar algo que él mismo se ha inventado, que él mismo ha creado y que puede palpar, y cree que es una locura adorar algo que no puede, o alguien que no puede ver. Y ahí es donde entonces entendemos cómo el pecado ha generado esa perversión. El pecado ha logrado que el ser humano se vuelva completamente ciego a lo espiritual, que es de donde realmente nosotros procedemos. Nosotros venimos del mundo espiritual, porque tenemos espíritu. Pero el pecado nos ha nublado tanto esa capacidad de discernir lo espiritual, que ahora nos hemos vuelto completamente dependientes y adictos a lo que ven nuestros ojos. Y entonces cuando algo no ven nuestros ojos, entonces no
somos capaces de creerlo. Por eso ahí entendemos por qué es tan importante volver a recuperar el regalo que Cristo nos entregó, que es la fe. Volver a recuperar aquello que Satanás nos robó en el Edén, la capacidad de creerle, porque sin fe es imposible agradar al Señor. El hombre necesita entender lo que la Biblia dice claramente con respecto a la idolatría. La Biblia dice que quienes elaboran los ídolos son semejantes a ellos. Y no solamente los que las elaboran, sino los que creen y confían en ellos son semejantes a los ídolos. Permítame, por favor, leer rápidamente lo que dice el Salmo 115, versículos 4 al 8. Allí encontramos la descripción muy clara de lo que son precisamente los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Escucha esto. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero ¿sabe algo? Y esto es muy inquietante. Lo más perverso de la idolatría es que ella lleva al ser humano a la inmoralidad, y específicamente inmoralidad sexual, ¿sí? Uno de los indicadores más claros de que una sociedad o una persona abiertamente se ha rebelado contra Dios, abiertamente se ha pervertido en su creencia hacia Dios, es justamente cuando rechaza las pautas de Dios con respecto al diseño de la sexualidad. Y hemos leído al comienzo de esta enseñanza Romanos capítulo 1, y allí encontramos ampliamente por el Espíritu Santo cómo el ser humano se ha venido pervirtiendo. No es desde ahora, esto no es algo nuevo. Desde siempre que hubo el efecto pecaminoso, el ser humano ha venido pervirtiéndose en el diseño de la sexualidad. Así que no hay peor necedad que pretender vivir esclavizados a nuestros propios impulsos sexuales. Cuando permitimos que sean nuestros deseos lujuriosos los que nos dominen, ya estamos cayendo en la mayor perversión, y esto nos lleva a la destrucción. ¿Sabe que a esto el mundo le llama libertad? ¿Sí? Mira cómo se concibe de una manera tan errónea los conceptos cuando no estamos expuestos a la luz de la verdad. Entonces, aquí es muy importante que nosotros entendamos que lo más sabio del hombre, lo que más el hombre proclama y levanta bandera como de lo que más se enorgullece, es lo que termina convirtiéndose en lo más insensato de Dios, es lo que termina convirtiéndose en lo más necio de Dios. Eso lo dice la palabra. Lo más sabio del hombre es lo que más Dios cataloga como necedad. Entonces, nos damos cuenta que estas causas de la perversión están muy activas en este tiempo presente. Y nosotros como iglesia necesitamos no hacernos los de la vista gorda, no hacernos los insensibles, sino todo lo contrario. Entender y comprender que nos ha correspondido vivir un tiempo donde estas causas de la perversión están más activas que nunca. Y necesitamos levantarnos como iglesia, estar alertas para impedir que nuestras presentes generaciones sigan cayendo en las garras de estas perversiones. Miren, el no glorificar a Dios, el no darle gracias, el llenarnos de un orgullo espiritual, sintiéndonos más sabios que el mismo Dios, todo esto crea el camino y el caldo de cultivo para crear en nuestra vida una gran desgracia. Por eso llamemos la atención a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y con amor, pero también con firmeza, hagámosles caer en cuenta que no podemos seguir permitiendo que la perversión del pecado siga haciendo efecto dañino en nuestros corazones. El camino es correr y huir de este lodazal, encaminándonos en la senda de la luz y de la verdad del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje en esta tierra
que tiene la capacidad de abrirle la conciencia y despertarle la conciencia y abrirle los ojos espirituales al ser humano para que entienda cómo el pecado lo está enredando cada vez más en su perversión. Mientras el ser humano no se disponga y no se sensibilice a la verdad del Evangelio, difícilmente podrá salir de ese lodazal. Cuando decidamos hacerle frente a la perversión, entonces vamos a poder ver cumplidas en nuestra sociedad las palabras de este glorioso Salmo, el 85, donde en los versículos 10 al 13 se nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Ahí está la clave para poder huir de las causas de la perversión. Busquemos a Cristo, que es la revelación de la gracia y de la verdad de Dios para el ser humano. Y entonces tendremos esperanza de poder restaurar el corazón que ha estado prácticamente dominado por el efecto del pecado. Quiero decirte, amigo que me ves en esta oportunidad, tú que has recibido este mensaje, es tiempo de que le prestes atención a qué está sucediendo en tu corazón. Tu corazón tiene que huir de esa perversión. Tu corazón tiene que empezar a entrar en la senda correcta de la verdad para poder hallar esa luz. Y al tener esa luz te darás cuenta que necesitas huir a Cristo para que puedas tener la esperanza de una transformación y de una restauración en tu ser. Por eso abre tu corazón a Jesucristo. Solo Él puede dar salvación y vida eterna a tu ser. Oremos a Dios. Gracias te damos, mi amado Dios. Hemos mirado en esta noche las causas de la perversión y nos hemos dado cuenta, Señor, que cuando no te damos la gloria, cuando nos volvemos ingratos y cuando empezamos a caer en ese orgullo, prácticamente estamos pervirtiendo nuestro corazón a un nivel tan terrible, donde terminaremos entonces adorando a las criaturas antes que al Creador. Y esto se llama idolatría. Y la idolatría es el terreno que nos lleva a la más profunda perversión en el corazón humano, que tiene que ver con la inmoralidad. Mi Dios, Rey de los cielos, aquí estamos delante de tu presencia. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde justamente el escenario de Romanos capítulo 1 se está viendo palpablemente en nuestra sociedad. Ayúdanos como iglesia, Señor, para ser lumbreras en el camino de las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, para estar muy alertas también en nuestra conciencia, en nuestra mente, para no dejarnos afectar de estas causas. Ayúdanos, Señor, para guardar por sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ayúdanos a estar muy atentos para siempre darte a ti la gloria, para siempre, Señor, permitir que de nuestro corazón salga agradecimiento por las cosas que tú nos permites vivir y disfrutar, pero sobre todo manténnos en un espíritu de humildad, entendiendo, Señor, que verdaderamente tú eres el todo sabio y que nosotros necesitamos acudir a ti para beber de tu sabiduría y que necesitamos de tu sabiduría para poder conducirnos de manera correcta en cada una de las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida diaria. Pido con todo mi corazón que la enseñanza que hemos recibido en esta hora impacte nuestro corazón y nos ayude, oh Dios, a encaminar nuestros pasos y a ayudar a encaminar los pasos de nuestros seres queridos en la senda correcta. No en la senda de la perversión, sino en la senda de la restauración. En la senda, Señor, que nos plantea el Evangelio. Pero el Evangelio nos dice que es importante reconocer nuestro pecado, reconocer, Señor, nuestra tendencia pecaminosa y el efecto del pecado en nosotros, para poder acudir a esa panacea que es Jesucristo. Tú eres la solución para todos nuestros problemas. Tú eres ese medicamento, esa medicina que tiene el poder de sanar todas nuestras enfermedades. Y por eso acudimos a ti, mi Dios, y bendigo con todo mi corazón
a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, de todas las familias que en estos momentos están recibiendo esta palabra. Y sé, mi Dios, que tú empezarás a compungir el corazón y empezarás a ayudarnos a tomar correctivos para no seguir permitiendo que la perversión del pecado siga afectando nuestro corazón. Te damos muchas gracias en este momento y exaltamos tu precioso nombre, creyendo que tu palabra nos edifica. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos y amigos, que esta palabra que Dios nos ha entregado, Dios la use para retar nuestro corazón a despertarnos frente a este mundo que cada vez está más y más pervertido, y que nosotros podamos convertirnos en esos luminares, donde podamos revelarle a las personas cuánta necesidad tenemos de volver nuestro corazón a Dios. Déjate usar por Dios para ser una luz de la verdad en medio de la oscuridad que reina en este mundo. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.